Hola, yo soy Dara Vivas, él es mi papá Gabriel Vivas, bienvenidos al segundo episodio de Versus. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que se escucha también mucho, pero queremos contarles más como sobre la historia, cómo surgió y algunos ejemplos que hay sobre economía lineal versus economía circular y por qué deberíamos estar haciendo el cambio hacia la economía circular. Queremos que nuestra vida sea más sostenible, ¿no? De Entonces, eso se trata, de hacer todo cada vez más sostenible. exacto. Entonces, bueno, la economía lineal, por ejemplo, es la que todos conocemos, que es que se fabrica algo, este producto lo compra una persona, el consumidor, es decir, nosotros, y al final de su vida útil, nosotros lo desechamos. Ese es el gran problema, porque estamos generando un sistema de consumismo, una costumbre a ser consumistas y de que todo es desechable porque todo se puede reemplazar, en vez de reparar o reutilizar como se hacía antes. Y eso se ve mucho en estos días, por ejemplo, con los teléfonos celulares, que prácticamente cada 6 meses hay un nuevo modelo y la gente agarra, descarta el que tiene, en otras ocasiones lo vende y compra uno nuevo. Y entonces eso va increciendo. Lo mismo pasa con las impresoras, con las computadoras. El caso de las impresoras es interesante porque ellas tienen obsolescencia programada. Ellas vienen programadas para hacer 4.000 copias, 5.000 copias, en el mejor de los casos, 18.000 copias. Si bien hay maneras de resetearlas para que vuelvan a empezar su ciclo, ponerle el contador nuevamente en cero, la idea es esa, volver a utilizarla, volverla a usar para no tirarla. Y se han visto cantidades de desechos electrónicos, incluso países que se prestaban para que toda la basura electrónica se la tiraran para allá. Sí, sí, es así. En Asia hay muchos países que hacen eso. Esa es la costumbre de extraer, hacer, usar y tirar. Economía lineal que no es para nada sostenible. Exacto. Y antiguamente no se evidenció el problema, bueno, porque la población era poca, el desarrollo industrial y tecnológico también era poco, entonces había manera de disponer las cosas sin que se notara, porque la naturaleza es resiliente, pero llega un momento en que ya no puede ser más resiliente por la cantidad. La cantidad hace que no sea resiliente y en ese momento, cuando la naturaleza ya no puede ser resiliente, no puede procesar, no puede metabolizar los residuos, en ese momento comienza la contaminación. Y eso es lo que se trata de evitar con esto de la economía circular, la ecología industrial. Esta surge por ahí por los años 90. Y hay un libro que fue escrito en el año 90 y, si mal no recuerdo, 95, si mal no recuerdo, Gradel y Allenby, que dos catedráticos norteamericanos, que se llama Ecología Industrial. Y allí ellos volvían a tocar el tema de que los residuos deberían ser aprovechados por otra industria, o sea, que un residuo se convirtiera en materia prima. Pero solo lo hacían a nivel industrial. Por eso se le dio el nombre de economía industrial. Entonces, con base en la ecología industrial, en el Cradle to Cradle y el biomimetismo, en el 2012, ya con este informe de la Fundación Ellen MacArthur, se le coloca nombre y apellido y ya se habla del término economía circular, que ya debería ser adoptada por empresas ya más sólidas, más grandes, industriales, comerciales y de servicios para hacer la economía más sostenible y más sustentable. Vale aquí aclarar un punto de que la economía circular parte de los residuos. Siempre va a haber que seguir extrayendo algo de la naturaleza para obtener materias primas, Claro. pero ya va a ser menos, porque si vamos a reutilizar lo que ya está aquí, es probable que desde el 100% haya que extraer el 50 o el 30%, lo cual alargaría más la vida de esos yacimientos. Y en el mejor de los casos, sería una recirculación tan grande que la extracción se reduciría a niveles mínimos históricos. Entonces, la economía circular parte de los residuos o de las partes que van quedando de una lavadora que en lugar de tirarla, la vamos a reparar. Para que se logre la economía circular tienen que estar de acuerdo varias empresas, Sí. que sean unas suministradoras de las otras. Exacto. Porque si yo quiero ser circular, pero no consigo una materia prima que sea residuo de otro, o mi residuo no tengo dónde colocarlo, ahí se rompe la circularidad. Porque no todos, obviamente mi proceso no necesariamente me va a dar todas las partes que yo necesito para cerrar el círculo. Y eso está bien.
de eso se trata, de aliarnos con otras personas, conocer a la gente que está en nuestro mismo campo, de lo que sea que hagamos, y ver cómo podemos colaborar los unos con los otros para cerrar este círculo, este gran círculo, porque la economía lineal no es, digamos, que el proceso de una sola empresa, puede ser la cadena de varias empresas, de un producto que conlleve varias empresas, porque también hay que ver como el transporte, el empaque, entonces como todo eso también entra dentro de ese círculo. Entonces, la economía circular tiene unos principios, todos basados en la naturaleza. El primero es que dice que el desperdicio es igual a comida. ¿Por qué? Porque en la naturaleza todos los desperdicios son comida de otros organismos o microorganismos que los transforman. Segundo principio, dice que hay que construir resiliencia a través de la diversidad. Un bosque es lo más diverso que puede haber y el bosque es resiliente. Cualquier alteración que se haga, él se recompone. Hay que tratar de que los procesos industriales generen resiliencia para que puedan recomponerse y mantenerse sustentablemente. El tercer principio sería trabajar para obtener la energía de fuentes renovables. Esto es básico porque la naturaleza, la principal fuente de energía, ¿cuál es? El sol. El sol genera la energía para que las plantas produzcan azúcares a partir del CO2 y de la luz del sol. Nosotros entonces debemos trabajar en mover todo lo que haya que mover a partir de energías renovables como la energía solar, fotovoltaica, la energía eólica, la energía geotérmica. Cuarto principio es pensar en sistemas, porque la teoría del sistema habla de que un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí para mantenerse, para generar algo. Hay sistemas abiertos, hay sistemas cerrados. La naturaleza es un sistema grande compuesto por muchos subsistemas. Entonces, igual, cuando la industria es un sistema, pero si crea subsistemas, entonces va a ser más fácil aprovechar un residuo para convertirlo en un precursor de un producto cualquiera que se quiera fabricar, y todo esto haciéndose así de manera mucho más sustentable. Y bueno, ahora les queremos dar como unos ejemplos de ya sea empresas o países que están yendo como en este camino hacia adoptar una economía más circular dentro de su organismo, dentro de sus sistemas, precisamente modificando los sistemas y viendo cómo pueden conectar esa línea para formar un círculo. Por ejemplo, uno de los más recientes, y bueno, una cadena de restaurantes muy conocida aquí en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, es Chipotle, que ellos, precisamente en la parte de responsabilidad social empresarial, pensando cómo podían llevar la empresa a ser una empresa más sostenible, estaban viendo cómo reducir los residuos, porque todas las cadenas de fast food desechan muchas cosas, usan guantes, que sí, ahora la mascarilla, etcétera. Entonces ellos vieron que el mayor residuo que ellos tenían como a nivel de empleados eran los guantes que usaban las personas, porque es como un guante por orden nada más, un par de guantes por orden. Entonces imagínate cuántos guantes no botan al día. Bueno, pensando en esto, comenzaron a analizar qué podemos hacer con este residuo de guantes, porque realmente no es que estén súper sucios ni contaminados, sino que son momentos y ya, por bromas de sanitización. Y pensaron en que de estos guantes se podían crear las bolsas de basura que utilizan ellos también en sus restaurantes. Entonces sentaron a sus proveedores de guantes con el proveedor de bolsas de basura y les dijeron, mira, ¿será que tú, de nuestro residuo de guantes que los ponemos en un lugar específico para que no esté contaminado con más nada, puedes generar entonces tú las bolsas de basura? Y les dijeron que sí, y han comenzado a hacer ese cambio en la empresa. Entonces... Claro, de eso hay muchos ejemplos. Otras cuestiones de economía circular, por ejemplo, en Europa hay una ley también que habla de que los neumáticos deben ser recogidos por los mismos fabricantes. Y entonces eso ha dado pie a la creación de muchas empresas recolectoras. O sea que ser circular genera puestos de trabajo, mueve la economía. Ahí hay una ley que dice que el asfaltado, el producto del asfalto para calles, para carreteras, debe contener un porcentaje mínimo del 30% de caucho de neumático molido. Entonces, ese neumático molido va a una planta, le sacan el acero, eso tiene un aro de acero, que también va a otro proceso de fundido y de utilización. Y la goma se muele, y entonces va en varias granulometrías. Y según la granulometría, se utiliza para producir el asfalto, se utiliza para hacer alfombras, baldosas de goma para los parques infantiles, porque así los niños cuando se caen no se golpeen muy duro. Entonces, esa es una forma de, si bien ahí queda el producto del asfalto, también hay sistemas de que sacan ese asfalto, lo reprocesan, y entonces ahí se forman unos bucles, ¿verdad? Cortos de reutilización o de reciclaje de esos productos. La Fundación Ellen MacArthur pues promociona el uso de la circularidad en cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de industria, porque definitivamente ese sí es un modelo sustentable. Exacto. Y hacia allá tenemos que ir, porque si bien la población mundial para el año 2050 dicen que va a estar cerca de 9.000 millones de habitantes,
y el mundo no crece, la Tierra no se estira ni se encoge. Exacto. Entonces, en ese mismo espacio geográfico tiene que vivir toda esa cantidad de gente que está ahorita somos 7.000 millones y algo, tienen 2.000 millones más, y habría que cultivar y hacer productos para esos 2.000 millones adicionales de personas que vienen. Exacto. Entonces, la única manera es circularizar la economía en todos los niveles y hacer el desarrollo cada día más sustentable. Así es. Y bueno, ustedes todos dirán como, bueno, pero yo no soy dueño de una empresa como para yo poder tomar una decisión de que ahora mi sistema o mi proceso de mi empresa sea más sostenible y que sea parte de la economía circular de este cambio. Pero lo que puedes comenzar a hacer es investigar, porque ya muchas empresas en varios países del mundo están recibiendo, por ejemplo, el celular que tú desechas, lo reciben de vuelta para revenderlo nuevamente. Hay muchas compañías también de maquillaje, de productos de skincare, que ya tú puedes también enviar el envase vacío y ellos con eso hacen un proceso de limpieza, etcétera, y vuelven a envasar como en eso. Entonces, como tratar de ir reduciendo también los residuos, los desechos y ser más conscientes cuando cambiamos de electrodomésticos y todo eso, de que no es como que se desaparece, porque tenemos ese pensamiento, ¿no? Que lo que ponemos en la basura desaparece y ya, no es mi problema, me quité de eso, ¿no? Y al final, pues sí, hay que pensar en qué repercusiones tiene eso, ¿no? Entonces, siempre hay formas de poder investigar y averiguar cómo en tu ciudad, en tu país, están reciclando ciertas cosas o están reutilizando ciertas cosas. Exacto. Entonces, bueno, ese es el versus la economía lineal, que definitivamente no es sustentable, versus la economía circular, que sí es sustentable y nos dará entonces un respiro hacia el futuro. Así es. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Él es mi papá, Gabriel Vivas, yo soy Dara Vivas, y este fue el episodio número 2 de Versus.